¿Cómo están con todos? Muy buenas tardes. Esta es la grabación que quedó pendiente de tercero de bachillerato debido a que no se pudo cargar la anterior en la clase real. Bueno, vamos a hablar un poco del contenido de esta clase. Eh, en vista de que tuvimos problemas técnicos en la anterior sesión, donde se conectaron algunos estudiantes, eh, esta es la revisión prácticamente de lo mismo que vamos a tener en cuenta para que ustedes tengan un respaldo de la clase de ahora. Bueno, pues vamos a hablar prácticamente de la química y el entorno, lo que nosotros encontramos, los elementos y un poco más, ¿no? En base al concepto establecido, que nos dice que la química es la ciencia que estudia tanto la composición, la estructura y las propiedades de la materia, como los cambios que experimenta durante las relaciones químicas, las reacciones químicas y su relación con la energía. Eh, de la química surgen una gran variedad de ramas, de las cuales hablaremos en este caso, en algunas que tenemos relevantes y más importantes. Tenemos, para inicializar, lo que es la bioquímica, que estudia prácticamente todo lo que tiene que ver con la vida, lo que es bio. Estamos hablando de la combinación de la biología con la química. Y en este caso, el concepto que nos designa aquí es que la bioquímica es la rama de la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos. Es decir, todo lo que genera nuestro cuerpo o el cuerpo de animales, las células, todo lo que tiene que ver con la biología celular. Entonces tenemos prácticamente lo que es un poco de contenido sobre las especies, las proteínas que abarcan lo que es a los animales, a las personas, a los seres vivos, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y otras pequeñas moléculas presentes en la célula. Si hablamos nosotros un poco sobre lo que son las proteínas, son prácticamente lo que el cuerpo de nosotros, siendo seres humanos, siendo seres vivos, necesita para alimentarse y generar energía. De igual manera, los carbohidratos, en este caso los carbohidratos son lo que nosotros conocemos como grasas, pero las grasas que contenemos no son grasas enemigas nuestras, sino que son grasas favorables para que nosotros podamos mantener un balance en nuestro cuerpo. Es decir, si nosotros comemos en exceso, pues obviamente estas grasas se van a acumular. Pero sin estas grasas nosotros prácticamente no disponemos de energía suficiente para quemar y tener la energía suficiente para abastecernos en el día, ¿no? Hablando un poco también de la fisicoquímica, establece el desarrollo de principios físicos fundamentales detrás de las propiedades y los componentes, los comportamientos del sistema químico. Es decir, aquí estamos hablando de la física y de la química. La combinación de estas es la que se desarrolla debido a los fenómenos que ocurren dentro de esta. Prácticamente, si hablamos de la físico-química, hablamos de lo que nosotros podemos palpar, lo que nosotros podemos ver. En este caso sería lo que es reacciones químicas, como por ejemplo cambios de color, aportación o mezcla de ingredientes químicos, como por ejemplo tenemos lo que es una reacción química, que sería la aplicación de yoduro de sodio, ¿sí? Lo que es con, no sé, un recipiente con agua o un recipiente con alcohol. Esto provoca lo que es un cambio, una decoloración. Esto es una reacción, es prácticamente es visible, es lo que se puede palpar, lo que se puede ver, un cambio de color transparente a un cambio de color rojizo. La obtención de, no sé, otro ejemplo sería la combinación de rojo de metilo con azul
eh, con esencia de azul. Esto también provoca, o sea, un cambio físico en lo que es la estructura de una, de, de un elemento químico, ya que está cambiando su coloración y su composición. Tenemos prácticamente lo que es la química analítica. Prácticamente aquí estamos hablando de lo que es ya como eh, análisis de una composición. Estamos hablando ya de lo que es un estudio de datos. Prácticamente son datos que nosotros obtenemos en base a los diferentes estudios que realizamos. Por ejemplo, digamos, a la aplicación de, no sé, una cucharada de sulfato de sodio y esto de aquí lo añadimos, no sé, en un ácido clorhídrico puede ser. Bueno, prácticamente estamos añadiendo por medidas, digamos, esta cucharada contiene 100 gramos de este, de este compuesto y se une con el otro y bueno, establece una medida exacta para obtener otro compuesto, ¿sí? Esta clínica analítica es prácticamente los datos que nosotros recopilamos en versión de números, en cuestión de análisis que nosotros tenemos. Puede ser cuantitativa o cualitativa de igual manera. Si hablamos un poco de la química inorgánica, estamos hablando de la química de los metales, de todo lo que compone a lo que es los seres inertes, lo que no tiene vida. Son reacciones químicas de elementos inorgánicos, como por ejemplo puede ser la oxidación de un compuesto, no sé, un zinc, un hierro, un cobre, ese tipo de elementos que prácticamente son considerados como férricos, ferrosos, de diferentes tipos, ¿no? Composiciones de la tabla periódica. Si hablamos de la química orgánica, estamos hablando de la química de carbón, que prácticamente nos referimos a lo que es los enlaces carbono-carbono, prácticamente todo lo que tiene que ver con materia viva, con materia que contiene carbono dentro de sí. Por ejemplo, un pedazo de carne que es expuesto al al fuego tiende a quemarse, ¿sí? Entonces, esta quemadura provoca a que se genere lo que es el carbón, ya que una vez quemado, esto empieza a liberar todas sus proteínas, grasas, nutrientes, todo, y comienza a tender a carbonizarse, ¿sí? De igual manera, cualquier elemento orgánico que nosotros consideremos eh, dentro de lo que es elevación de temperaturas o bajo de temperaturas, eh, es atrayente a lo que es considerado el carbono, debido a que tiene partículas de carbono consigo, ya que es un elemento orgánico. Tenemos también, hablando un poco de lo que es la tabla periódica de los elementos, prácticamente tenemos que referirnos a Dmitri Mendeleev, que fue conocido por descubrir el patrón subyacente en 1869. Esto referente a la tabla periódica. Y es prácticamente la tabla periódica que él estableció es la que actualmente nosotros utilizamos. La tabla periódica de los elementos, hablamos un poco de esto. Es una tabla periódica la cual que está dividida por familias y por periodos, en la cual las familias están establecidas de manera vertical y los periodos están de manera horizontal. Esto debido a su valencia y a su masa atómica.
y también debido al número atómico que podemos establecerlo, mirarlo aquí en la imagen. Tenemos en la parte superior izquierda el número atómico, la simbología de lo que es, nos refiere al símbolo químico. De igual manera, aquí no establece bien en todas las tablas periódicas, no se establece el nombre del compuesto, pero en este caso, para muestra sí, el nombre del elemento y la masa atómica. Es el número de la masa atómica. En algunas tablas periódicas se lo puede ver, en otras tablas no. ¿Sí? Eso ya va a depender de la tabla periódica que estén utilizando. Ahora, tenemos también lo que es un poco de teoría sobre lo que es el número atómico, que es el número de protones en el cual el átomo, los isótopos tienen el mismo número atómico, es decir, el mismo número de aquí arriba. ¿Sí? De igual manera, la masa atómica puede ser considerada como la masa total de los protones y neutrones. Es decir, prácticamente estamos hablando de todo lo que es el elemento con números de protones y neutrones en su totalidad. Es decir, en este caso, el oxígeno tiene 16 eh, de masa atómica. ¿Sí? Esto considera que tiene la misma cantidad de protones como de electrones. ¿Sí? Tenemos también lo que es a ver, sí, la energía de ionización. La energía de ionización, potencial de ionización de la energía necesaria para separar un electrón de un estado fundamental del átomo en un elemento del estado gaseoso. Es decir, como podemos ver aquí en la imagen, tenemos la energía de 118 calorías, mol, más lo que es un neutrón, un electrón y un neutrón con carga positiva, ¿sí? La afinidad electrónica o electroafinidad se define como la energía liberada cuando el átomo gaseoso neutro en estado fundamental captura un electrón de forma de ion mononegativo. Es en este caso. Si este de aquí captura lo que es un electrón de carga negativa, esto se considera afinidad electrónica o electroafinidad. Tenemos aquí una imagen de lo que es la tabla periódica de los elementos, en la cual nosotros podemos visualizar diferentes tipos de los elementos que nosotros tenemos dentro de la tabla periódica. Prácticamente tenemos 118 elementos considerados en esta tabla periódica, ¿sí? Y aquí lo que les mencionaba sobre lo que es las familias, ¿sí? De manera vertical se consideran las familias de diferentes elementos. Por ejemplo, tenemos los metales, tenemos los no metales, los halógenos, los metaloides, los antinidos, los gases nobles y los lactánidos. ¿Sí? Tenemos en la siguiente lo que es un poquito más específico y un poco más grande, ya referimos aquí son los alcalinos fierros, y toda esta parte de aquí, la que menciona estos diferentes nombres, son los metaloides o los metales. ¿Sí? Esto se establece de esta manera con el nombre principal de cada uno de los que tenemos en la tabla periódica. Por ejemplo, si vemos en la tabla anterior, tenemos el escandio, el, el titanio, el vanadio, ¿sí? Y si volvemos acá, tenemos prácticamente lo mismo. Escandio, titanio, vanadio, bromo, manganeso, ¿sí? Es prácticamente, se utiliza el primer elemento de la tabla periódica de la parte superior para designar la familia a la que pertenece, ¿sí? Aquí tenemos un poquito más especificado de lo que es los grupos y los periodos. En este caso dice que los grupos se establecen de manera vertical hacia abajo y los periodos de manera horizontal. Si estamos hablando en la tabla periódica actual, el cuadro de doble entrada de los elementos agrupados en 7 periodos, filas, 18 filas y grupos y columnas.
¿sí? En cada periodo aparecen los elementos de cada último nivel. En su configuración electrónica coincide con el número del periodo, la situación del orden creciente del número atómico. Es decir, aquí nos estamos nosotros basando en lo que es la configuración electrónica, ¿sí? Dentro de la tabla periódica. eh, Esto va a depender del orden, en que estés establecido. Por ejemplo, el helio, ¿sí? Perdón, el hidrógeno, está acá. El hidrógeno eh, va a depender de su número atómico y la configuración electrónica para definir su puesto en la tabla periódica, ¿sí? La tabla periódica presenta 7 periodos numerados del 1 al 7, ¿sí? Y los números de los elementos contienen cada uno de los periodos es variable, ¿sí? El periodo número 1 contiene 2 elementos. El periodo número 2 y 3 contiene 8 elementos en cada uno, ¿sí? Y así sucesivamente. El periodo 6 y 7 contiene 32 elementos de cada uno. Y así vamos sumando. En cada grupo aparecen los elementos que presentan el mismo número de electrones, el mismo nivel, ocupando la capa de la valencia. Así, por ejemplo, tenemos a los elementos del grupo 15, que contienen 5 electrones de cada capa eh, en su capa más extensa. Ahí estamos hablando prácticamente de toda esta parte de aquí, que corresponde a los que son los elementos de la parte más extensa, ¿no? Tenemos también lo que son los compuestos químicos, que nos dice que es la ciencia que estudia tanto la composición de la estructura y las propiedades de la materia. Dentro de esto de aquí ya tenemos lo que es la composición, la unión de los elementos para formar lo que es un compuesto. En este caso estamos aquí con H2O, o tenemos el hidrógeno, hidrógeno y oxígeno, que prácticamente estamos hablando del agua. Aquí también hacemos referencia a lo que son los diferentes compuestos que nosotros podemos encontrar diariamente en nuestra casa, que es, por ejemplo, el alcohol, la derivación de los cloros o de los agentes de limpieza que tenemos en nuestras casas. Y también hay productos farmacéuticos que nosotros tenemos diariamente en la composición de nuestra vida a lo normal, ¿no? Por ejemplo, los productos farmacéuticos que son comunes como la aspirina. También tenemos los implementos de que utilizan en un hospital, digamos, lo que son los guantes, las pinzas, el bisturí. Todo esto está compuesto, son compuestos ya químicos elaborados, obtenidos de la combinación de diferentes elementos para poder obtener un elemento que ya nosotros lo conocemos por diferentes nombres, pero tienen sus nombres científicos ya establecidos. Nombres comerciales son los que más conocemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, como los labiales, los maquillajes, entre otros. Estos son cosméticos que nosotros vemos en la vida diaria y que es más que esto, son la combinación de diferentes elementos en diferentes proporciones para obtener lo que nosotros conocemos en la vida diaria, que son los objetos comerciales que ocupamos. También podemos ver el uso de los químicos en los alimentos, en la industria textil, en la ropa, diferentes artículos de limpieza. Por ejemplo, lo que es los chitos, son la combinación de lo que son harinas, maicenas y diferentes conservantes, que también son parte de esta composición de compuestos químicos que se utilizan para conservar y de igual manera se generan debido a la utilización de diferentes elementos en, en la fabricación de estos. Bueno, chicos, esto es todo. Muchas gracias. Conmigo hasta la siguiente. Cualquier duda o novedad que tengan, por favor, no duden en escribirme y hasta la próxima.